La presentación, estamos aquí en esta parte en donde Job está resintiendo ya pues toda esa dura prueba que él no se imagina, ni piensa, ni se da cuenta de que se trata de una lucha espiritual entre Dios y Satanás. Dios le está dando la oportunidad al diablo de poder tocar a Job desde diferentes ángulos, sus propiedades, sus hijos, y ahora vamos a ver en otros dos ángulos más todavía. Como hemos visto las semanas pasadas, se trata de una situación dramática en donde se va relacionando lo que acontece en el cielo con lo que tiene que ver con la tierra. Hemos visto la primera parte que tiene que ver con la tierra, donde Job está muy feliz, está con su familia, está disfrutando de las bendiciones que Dios le ha dado con sus bienes materiales, con sus hijos, tiene una buena relación con Dios. Cada vez que hacen una fiesta a sus hijos, pues él siempre los encomienda al Señor. Él busca la manera de que pues, la situación espiritual esté bien en la familia. Pero pues ahora viene el segundo acto, que es en el cielo, en donde pues ahí comienza propiamente la situación conflictiva para la vida de Job, porque pues Dios le da la oportunidad al enemigo, a Satanás, precisamente para actuar en contra de la vida de Job. Y ahora ya en el tercer acto, ahí es donde encontramos pues las situaciones difíciles que ya empieza a vivir, desde un punto de vista material, desde un punto de vista familiar, porque pierde a sus 10 hijos. Y otra vez en el capítulo 2, pues la semana pasada nos fuimos otra vez al cielo, en donde ahí en esa acción otra vez el diálogo entre Satanás y Dios pues tiene que ver con el asunto de la fidelidad que tiene Job. Y entonces el diablo pues cuestiona a Dios que es por causa de que pues él todavía está con salud, todavía tiene vida, y entonces por eso pues la situación va a ir hacia ahí. Entonces ahora vamos a ir a la siguiente parte, vamos a ir al capítulo 2, versículos del 7, pero vamos a ir solamente hasta el 10, no hasta el 13, lo vamos a dejar ahí pendiente, ¿sí? Entonces vamos a entrar en el quinto acto, donde ahí Job va a resentir pues, lo más duro de esa prueba que le va a venir en su vida, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, por favor, en este versículo, dice: respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esa expresión, piel por piel, como lo veíamos la semana pasada, se trataba de un dicho, de un refrán o de un proverbio antiguo que tenía que ver con la persona. Y la expresión es en forma figurada, que significa cualquier bien extremo. Es decir, el hombre va a cambiar cualquier cosa que tenga con la finalidad de conservar su vida. Y dice el texto, da la idea de que nada es tan valioso que el hombre no lo cambie por la vida. Entonces, por eso le está diciendo Satanás al Señor, pues piel por piel. Es decir, él va a dar hasta el último recurso que tiene, pero va a tratar de conservar su vida. Entonces, es una situación dura para Job, y Dios concede el permiso a Satanás precisamente de tocarlo pues en la parte de la salud. Vamos a ver ahora en esta situación de lo que va a ocurrir, ¿sí? En el versículo 7, y por favor les invito a que leamos los versículos del 7 al 10 para que tengamos la idea de lo que va a ocurrir ahora aquí, pues en esta trama, en este quinto acto. Y vamos a leer a partir del versículo 7, todos juntos hasta el 10. Nada más vamos a leer esta porción. Dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para atascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres bárbaras, a Satanás, que recibiré
creemos que Dios es fiel y el mal no lo recibiremos, en todo esto no me cojo con sus brazos. Fíjense, también, hermanos, de veras que es una cosa asombrosa la enseñanza que hay en estos versículos, en donde vamos a encontrar que es donde un hombre de Dios, un hombre fiel a Dios, es sometido a una prueba extrema, vamos a usar esa palabra, extrema. Sin embargo, a pesar de eso sale airoso, y no sale airoso por sus recursos, sino sale airoso por el hecho de que no pierde su confianza y su convicción en el Señor. Entonces vamos a ver aquí esta explicación. Dice aquí en este texto, hermanos, en el versículo 7, que Satanás lo hirió. Es decir, que ese verbo hirió fue una prueba muy dura, ¿no? Lo hirió, pero hay heridas que pues no causan tanto daño y no son tan dolorosas, pero hay heridas que sí realmente afectan, que pues causan mucho dolor, y es la idea de esa herida. Es una herida profunda, es una herida que molesta, es una herida que causa mucha sensación de malestar. Es lo que quiere decir, o sea que el diablo utilizó, por decir así, su mayor saña para poder doblegar la fe de Job, ¿sí? Entonces no lo estaba tocando así superficialmente, no le estaba dando apenas un toquecito, sino al contrario, estaba ejecutando todo lo cruel que podía hacer Satanás para poder hacer que Job pues se rindiera propiamente, ¿sí? Entonces hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla, es decir, todo su cuerpo fue afectado precisamente por la manera como Satanás estaba actuando contra él. Ya vimos la semana pasada que el diablo produce enfermedades, ¿sí? Claro, obviamente que Dios lo permite, Dios le da la oportunidad al diablo, pero el diablo produce enfermedades en ciertas personas cuando Dios así lo dispone, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver aquí, hay un pasaje en la Biblia que tiene que ver mucho o se relaciona con lo que está pasando en la vida de Job, y pueden ustedes ver aquí en Isaías capítulo 1 y versículo 6. En este versículo dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Entonces aquí Isaías está utilizando la misma expresión que aparece en el libro de Job, desde la cabeza o desde la planta del pie hasta la cabeza, hasta la coronilla, de lo que estaba pasando también en la vida de Job, pero la situación cambia. Pero en el caso de Job, pues se trata de una situación de prueba, mientras que en el caso de Isaías es una situación que viene por causa del pecado, ¿sí? Entonces, aunque las expresiones se están utilizando igual, pero pues la situación es totalmente diferente, porque Job no ha cometido un pecado como para que le llegue esa enfermedad o esa situación, pero en el caso de Isaías sí, por causa de que ellos vivían mal delante de Dios. Entonces, es una manera de relacionar esas dos frases con esos dos versículos, pero que tienen que ver con situaciones diferentes. Ahora vamos a ver aquí que aparece ahora también una situación más. No solamente es el problema de la enfermedad, sino también hay una expresión que le va a doler mucho a Job, porque dice el versículo 9: entonces le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Fíjense bien, en ese momento en que él estaba sintiéndose de lo más terrible, con tanto dolor por su enfermedad, ya había perdido sus bienes, había perdido sus hijos. Imagínense, nada más con perder sus 10 hijos era para que Job estuviera en una depresión de lo más tremenda, ¿sí? Pero ahora le llega la enfermedad y le llega una sarna maligna que le está molestando y molestando. Entonces, con eso era para que Job pues se hubiera doblegado. Pero ahí, todavía en esa situación, como para rematar, vamos a usar esa frase, como para rematar, su esposa, su amada esposa, porque llevaba una buena relación de familia, era un hogar feliz, había una relación muy estrecha entre Job y su esposa. No era una relación conflictiva, por decir así, por lo menos
así lo muestran los primeros versículos del capítulo 1, esa esposa que él amaba tanto, ahora le dice algo que le afecta en su corazón, ¿sí? Y a veces, hermanos, las palabras son las que hieren más que un acto físico, ¿sí? O una situación física. A veces una palabra es más hiriente, más que afecta más, y se recuerda tanto porque nos duele en lo más profundo, ¿sí? Un golpe, un azote que recibamos, bueno, pues en unos minutos ya se nos pasa y ya lo soportamos, pero una palabra, una mala frase, un mal comentario, le vamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y entonces lo que le dijo su esposa pues fue algo muy tremendo, porque dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ahorita vamos a ver qué quiso decir la esposa con esa frase. Pero al impacto, al momento de escucharlo, obviamente que eso le sacudió también a Job. Porque si alguien le podía apoyar, si alguien le podía comprender y animar en ese momento tan difícil, porque no solamente Job estaba sufriendo, también su esposa estaba sufriendo. Ella misma estaba resintiendo la pérdida de los bienes, la pérdida de los hijos. Ahora que veía la enfermedad de su esposo, era para que la esposa dijera: pues mira, vamos a buscar a Dios o a hacer algo para que salgas adelante, y que le hubiera dado su comprensión. Pero no fue así, no fue de esa manera. Ahora, el diablo de seguro que estaba actuando también ahí detrás de la vida de la esposa de Job, ¿sí? Y ella no pudo resistir esa tentación, y por eso dijo esa palabra. Pero ahorita vamos a ver un poco más acerca de esa situación. Pero lo que estamos viendo es cómo está yendo la situación cada vez más hacia abajo, ¿sí? Hasta, como dicen en doble A, hasta que llegara a tocar fondo Job, ¿sí? Hasta que llegara a lo más terrible de su propia vida, ¿sí? Vamos a ver ahora aquí, ¿sí? Hay dos ataques. Si nos damos cuenta en la vida de Job, ahora aquí en este pasaje que acabamos de leer, el ataque físico y el ataque moral. ¿Qué fue lo que le pasó en el ataque físico? Bueno, no se sabe. Un doctor inglés que estudió la vida de Job, o leyó el libro de Job con conciencia, y que se puso a investigar acerca de esta situación, él dice que fue una dura dermatitis que él sufrió. Este doctor inglés dijo que es una dura dermatitis. Algunos comentaristas y algunos hermanos han dicho que se trata de una enfermedad que se llama elefantiasis, que es causada por una larva que se mete dentro de las piernas y las hincha. Y se llama elefantiasis porque las piernas se ponen como piernas de elefante, empiezan a hincharse a tal grado que producen un dolor, pero espantoso, ¿sí? Entonces algunos hermanos piensan que le estaba dando esa enfermedad. Otros dicen que es cáncer, que le había dado un tipo de cáncer y que eso le había afectado. ¿Qué enfermedad fue? Pues no lo sabemos, simplemente la Biblia dice que fue una sarna maligna, ¿sí? Una sarna que le afectó, pero maligna por el hecho de que fue producida por el maligno, por el diablo, ¿sí? Entonces fue una situación terrible. Ya con eso era para que Job se hubiera dado por vencido. Fíjense, otra vez, volvemos a analizar la situación. Había perdido todo, todos los bienes, todos los negocios, todo lo que él tenía en su posesión. Había perdido a sus hijos que amaba con todo su corazón. Y ahora le viene esta enfermedad. Era para que Job hubiera dicho: pues ya se acabó aquí mi vida, ya ¿de qué sirve seguir creyendo en Dios? ¿De qué sirve vivir la vida cristiana? Por decir así en el contexto nuestro, pero no fue así. Y la otra situación que vemos acá, el otro ataque, es el ataque moral. Cuando la esposa le dice, ya vamos aquí, cuando la esposa le dice: maldice a Dios y muérete, de seguro que eso fue lo que más le cayó mal. Le cayó, como decimos, como balde de agua hirviendo, porque en quien él esperaba que le diera palabras de ánimo, de que le ayudara en esa situación tan dolorosa, pues resulta que hizo todo lo contrario. Y entonces vemos acá que ese ataque moral pues tiene que ver con incomprensión, no fue comprendido. También pues
se decepcionó porque la esposa que él amaba con todo su corazón y que había estado en tantas situaciones en la vida, pues ahora que lo necesitaba tanto, ahora que necesitaba de su apoyo, pues por decir así, le está dando la espalda, ¿sí? Y se siente rechazado Job, ¿sí? Esa experiencia amarga y dolorosa tiene una comparación bíblica. Cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, le pidió a sus discípulos que oraran por él. Les pidió que estuvieran en ese momento tan crítico. Allí en el Evangelio de Mateo capítulo 26, el Señor estaba sufriendo porque se estaba acercando el momento de la cruz, ¿sí? Como Dios, Él sabía todo lo que iba a pasar y sabía perfectamente que iba a vencer. Pero como ser humano estaba resintiendo todo lo que le iba a acontecer en ese momento doloroso. Era lo que le iba a acontecer físicamente. Él sabía que iba a ser maltratado, pero un grado también extremo. Iba a ser abandonado por aquellos quien amaba. Los discípulos huyeron. Y también lo más doloroso en la vida del Señor Jesús en la cruz fue el hecho de que el Padre lo abandonó por un tiempo. Y por eso viene la famosa expresión del Salmo 22.1, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 22.1, hermano? ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué dice el Salmo 22.1? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Entonces, fíjense bien la situación tan grave del Señor Jesús. Entonces, él pasó por una situación también igual dolorosa y peor que Job. Porque en el caso de Job, Dios todavía seguía mirándolo. Todavía Dios estaba al cuidado de Job, aunque estaba siendo atacado por el diablo y duramente, aún con lo que le estaba diciendo su esposa, pero Dios estaba ahí al tanto de él, porque le dijo al diablo: puedes tocarlo, pero conserva su vida. Es decir, Dios todavía estaba al cuidado de él, pero en el caso del Señor Jesús no. En el caso del Señor Jesús, el Padre sí se tuvo que dar la vuelta a causa del pecado del hombre. Él cargó todos nuestros pecados, por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me han desamparado? ¿Sí? Entonces, ¿qué situación tan tremenda. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que oraran por él, pero no oraron con él, se quedaron dormidos. Y el Señor dijo: ¿acaso no habéis podido orar una hora conmigo? Una sola hora. Y no, porque el Señor se sintió decepcionado también. Lo mismo en este caso Job estaba decepcionado con su esposa por el hecho de que en ese momento de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanto impacto que estaba recibiendo en su corazón, era para que se viera muerto de un ataque cardíaco y que necesitaba palabras de consuelo, de ánimo. Pues resulta que todo lo contrario, ¿sí? Bueno, pero Dios sabe por qué. Y vamos a ver aquí, y dice en este versículo 8, dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Aquí vamos a subrayar con rojo la palabra ceniza, porque ahorita vamos a ver qué significa. Y en esta versión de esta Biblia dice: y tomó Job un pedazo de teja. Era tanta la comezón, era algo tan insoportable, que tomaba ese pedazo de teja. Las tejas son muy antiguas, son hechas de barro y se han encontrado arqueológicamente en ciudades muy antiguas. Entonces tomaba eso y se rascaba precisamente para poder calmar todo lo insoportable de esa enfermedad que le había caído, ¿sí? Entonces estaba una situación así difícil. Vamos a ver ahora aquí. La palabra ceniza tiene un significado muy especial en la Biblia. Y vamos a ver así rápidamente, hermanos, en Génesis 18:27. Alguien que nos lea, por favor. Abran sus Biblias. Vamos a usarlas. Génesis 18:27. Aquí vemos un caso en relación con Abraham. 18:27. Alguien que nos lea, por favor. Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Muy bien. Aunque soy, dice Abraham, aunque soy polvo y ceniza. Aquí la expresión de ceniza está indicando insignificancia. Porque ¿cuánto valor tiene la ceniza? A ver, ¿cuánto nos cuesta un puño de ceniza o un tanto de ceniza?
Pues no, ¿verdad? Ya es el desecho son los residuos de haber quemado un leño, la madera, etcétera, y ya lo desechamos. Entonces, es insignificancia, pequeñez, algo sin valor. Ahora vamos, por favor, Deuteronomio 28, 24. 28, 24 de Deuteronomio. También si alguien lo quisiera leer, por favor. 28, 24 de Deuteronomio. Muy bien, ahora aquí la situación es totalmente diferente. Ahora aquí, fijémonos aquí que se utiliza casi la misma expresión que está utilizando Abraham, polvo y ceniza, pero aquí Dios lo está utilizando ya no tanto en la situación de como lo utilizó Abraham, de insignificancia, de humillación, sino de juicio, de sequedad y de miseria o pobreza extrema. Porque, ¿de qué dependía la alimentación de los israelitas? Pues de la lluvia, porque si no había lluvia, pues no había cosechas y no había alimentos. Entonces, el hecho de que Dios dijera, voy a hacer caer polvo y ceniza, es decir, les voy a quitar la lluvia y entonces va a haber una tremenda sequedad en la tierra y por lo tanto pues van a estar pobres, hambrientos, va a ser una situación extrema. Ahora vamos a Esther 4.1, por favor. Esther 4.1. Esther 4.1. ¿Alguien que nos lea? Luego Jesús arrolló todo lo que se había hecho, lavó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Muy bien, y entonces ahora aquí tiene que ver con la situación de humillación, de bajeza, de llegar a estar igual sin valor, porque pues estaban buscando pues, la intercesión delante de Dios. Isaías 44:20, por favor. Isaías 44:20, también alguien que nos lea. De ceniza te alimentas, tu corazón engañado te desvía, para que no libres tu alma ni digas, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Muy bien, fíjense bien en esta expresión tan tremenda que utiliza Isaías, dice, de ceniza se alimenta. Entonces, quiere decir, si vemos unos versículos anteriores, está hablando de vanidad, está hablando de la idolatría, de poder estar adorando a otros ídolos. Y entonces, dice aquí Isaías, pues eso es una alimentación vana, es una falsa ilusión. Si ustedes quieren ver, por favor, en el versículo 17 dice, y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. ¿No es lo que hace así la gente? La gente hace así con sus ídolos. Y entonces por eso Isaías dice en el versículo 20, de ceniza se alimenta, es decir, de algo que ni vale. Esa idolatría ni vale nada. Entonces la palabra ceniza aquí está indicando vanidades y ilusiones falsas. Jeremías 6:26, por favor. Jeremías 6:26. Hija de mi pueblo, sigue tu desquicio y revuéltate de ceniza, ponte luto como único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Acá está utilizando igual la situación de la ceniza, pero en una expresión totalmente diferente, porque ahí implica dolor, una situación muy, muy dolorosa. ¿Sí? Alguien que se tira en el suelo, que se da vueltas en medio de la ceniza, pero a causa del dolor de que no lo aguanta. ¿Sí? Y Malaquías 4:3, por favor. Honraréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien, y fijémonos aquí que es totalmente diferente, en donde habla acerca de los malos que van a ser humillados como ceniza. Entonces es derrota y humillación. Entonces la palabra ceniza se utiliza de diferentes maneras en diferentes textos en nuestras Biblias. Entonces, volviendo a la situación de Job, ¿qué quiere decir entonces sentado sobre cenizas? Pues veamos acá, estaba indicando que estaba arruinado en su relación con sus negocios, arruinado en su situación familiar de que ya no tenían sus hijos porque estaban muertos, arruinado en su salud porque su salud estaba por los suelos, y también ahora con la expresión de su esposa, pues estaba
arruinado en su relación con ella, porque tenía una esposa que no le comprendía. Fíjense bien entonces cómo iba cada vez más y más hacia abajo. Iba en una caída, pero era una caída estrepitosa, fuerte, grave, dolorosa, en donde las cosas estaban volviendo bien insoportables. Y entonces por eso es que el texto está indicando, sentado sobre ceniza, está indicando todo el dolor, toda la ruina, todo lo que él estaba experimentando de negativo en su propia vida, ¿sí? Entonces era una situación sumamente grave. En las noticias, hablando del terremoto de hace un día, sí, del día de ayer, el terremoto de ayer, sacaron o mostraron a un papá que encuentra a su hijo de 5 años muerto. Entonces está en una situación muy desgarradora, muy dolido porque encontró a su hijo muerto ahí en el terremoto, ¿sí? De 5 años nada más. Entonces ahora imaginémonos a Job con sus 10 hijos muertos, ahora con todo que se le viene abajo, su salud está en una situación deprimente y su esposa que pues le está diciendo esas palabras muy hirientes. Entonces todo está mal en la vida de Job, ¿sí? Dice en el versículo 10, vamos a ver este texto, dice, y le dijo, como suele hablar, ahí está la respuesta de Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres falsas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. Dice, en todo esto no pecó Job con su lágrimas. Fíjense bien, aún en medio de toda esa situación que estaba viviendo, de todo lo que estaba pasando en su vida, como lo vimos en la transparencia anterior, en la presentación aquí, a pesar de eso, sin embargo, permaneció su fe en el Señor y de una manera muy contundente, dice el texto, no pecó. Era para que él hubiera pensado mal, había dicho algo indebido, de haber actuado de una manera incorrecta por todo lo que le está pasando. Muchos de nosotros ya hubiéramos corrido, ya hubiéramos renegado, ya hubiéramos hecho tontería y media, ¿sí? Pero Job no. Aún así se mantuvo firme. Fíjense qué ejemplo tan especial de Job. Ahora vamos a ver esta expresión. Ahora vamos a ver la situación de la esposa. Vamos a tratar de ver el enfoque de la esposa, ¿sí? Bien, hay hay tres frases en el estudio de Job, de hombres eruditos, que cuando leyeron y estudiaron el libro de Job, dijeron algo sobre la esposa de Job. En el caso de San Agustín, que fue un teólogo del siglo IV, muy famoso, él le llama a la esposa de Job, le llama así, estas palabras son en latín, diabole aiutis, que significa la abogada del diablo. Fíjense bien cómo calificó a la esposa, la abogada del diablo. ¿Por qué? Porque pues se estaba poniendo a favor del diablo para afectar la vida de Job, ¿sí? Juan Calvino, que fue uno de los grandes teólogos de la Reforma, él expresó esta frase, le llama órgano satánico, que significa instrumento de Satanás. La esposa es un instrumento de Satanás. Y Santo Tomás de Aquino, que fue también un teólogo católico, igual muy famoso, muy estudioso, él le llama la segunda Eva. ¿Por qué la segunda Eva? Porque la primera que hizo caer a Adán. Pues ahora la segunda Eva es la esposa de Job, que quería hacer caer a su esposo, ¿sí? Le llaman de esa manera. Pero, hermanos, es mal juzgada. Aunque hay ese tipo de expresiones, y algunos comentaristas son duros contra la esposa, vamos a ver esta situación, por favor. Veamos la situación de la esposa, ¿sí? La vivencia, primero, démonos cuenta que vivió a la altura de un hombre de fe. A ver, ¿recuerdan ustedes cuáles son las 4 características de la vida espiritual de Job? ¿Cuáles son las 4 cosas? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, ¿creen ustedes que Job, con esas características, se hubiera casado con una esposa que no fuera de la altura espiritual de él? No, él escogió de seguro una buena esposa, una esposa temerosa de Dios,
que amaba a Dios y bueno, le estaba acompañando. Entonces, miremos esto, la esposa vivió a la altura del gran hombre de Dios. Entonces, ella estaba en una relación correcta con Dios y con su esposo. Pero la segunda cosa es que también experimentó gran dolor por la muerte de sus hijos. Ella también. Ahora, déjame preguntar, hermanos, ¿quién resiente más la muerte de un hijo? ¿Una mamá o un papá? Pues siempre son las mamás. Porque las mamás son los que los tienen. Porque las mamás son los que cargan al bebé por 9 meses y pues se cuidan mucho para que el bebé nazca. Mamás que hasta están dispuestas a dar la vida con la finalidad de que el bebé pueda nacer bien y hacen un gran esfuerzo. Entonces una mamá siempre resiente más a los hijos. Ella estaba sintiendo el dolor de sus hijos. Ahora, la historia bíblica está centrada en Job, porque Job es cabeza de la familia y era el patriarca. Entonces por eso es que está centrado. Siempre la tentación va a la cabeza de alguien, ¿sí? O de una organización. Puede ser en la iglesia, puede ser en la familia, puede ser en el gobierno, ¿sí? Entonces siempre es hacia la cabeza. Y Job está resintiendo esto porque él es la cabeza de su hogar. Él es el patriarca, él es el que está en la comunión con Dios y lleva a sus hijos a la comunión con Dios. Por eso todo está centrado en él. ¿Qué dice la gente? Que cuando cae la cabeza, cae el cuerpo, exactamente. Si caía Job, cae todo. Y eso ocurre en cualquier lugar. Por ejemplo, si cae nuestro presidente, pues nuestro país se pone en aprietos. Y lo mismo estaba ocurriendo aquí. Entonces, la esposa estaba resintiendo la muerte de sus hijos. Ahora, permaneció al lado de su esposo, aún en la ruina. Ahí está. ¿Por qué está ahí en este momento? Porque está con él. Aún con el dolor, la enfermedad, lo que está pasando ahí. Y por último, debemos de considerar que su expresión fue en un arrebato de dolor. Si ella le dijo, maldice a Dios y muérete, no se lo dijo en un sentido como lo hubiera hecho normalmente o enojada contra Job, sino ella también estaba experimentando una situación difícil. Ahora, por sus sentimientos, por sus hijos que habían muerto, por la pérdida de todos sus bienes, de todo lo que se le había venido, pues en ese arrebato ella dice esas cosas. Ahora, no lo hemos hecho nosotros. Lo hemos hecho nosotros, hermanos. Ahora, ¿por qué vamos a juzgar mal a la esposa de Job? ¿Sí? Entonces, las expresiones que vimos hace un momento, vamos a empezar aquí. Las expresiones que vimos acá de San Agustín, de Calvino, de Tomás de Aquino, pues son expresiones injustas, porque ella también estaba viviendo. Dicen que para poder entender a alguien hay que ponerse sus zapatos, ¿sí? ¿Cómo se llama esa situación? A ver, ¿cómo le llaman los psicólogos o bueno, los consejeros? ¿Cómo le llaman eso de ponerse los zapatos? Empatía, exactamente, ¿sí? Entonces, mientras veamos las cosas de lejos, podemos hacer juicios indebidos. Cuando estamos dentro y vivimos la misma situación, esa es otra cosa. Porque podemos decir, ay, qué falta de fe de esa mujer, ese tenía el mejor esposo del mundo y no aprendió nada. Y podemos juzgarle, pero no estamos en sus zapatos. ¿Sí? Y entonces debemos de tomar en consideración esto. Bien, ahora, vamos aquí adelante, por favor. Vamos a ver ahora aquí. El versículo 9, cuando le dice, maldice a Dios y muérete, ese es un problema de traducción. Si usted tiene una versión 1909, que es la versión viejita que utilizábamos antes en el templo, o cuando veníamos al templo, quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes usaron la versión 1909? Allá por los años 60, por los años todavía 70, ¿quiénes usaron esa versión? ¿No? Nadie. Muy bien, allá atrás, sí. Pero la versión 1909, fíjense bien, cambia. Dice, díjole entonces su mujer, aún le tiene su simplicidad,
bendice a Dios y muérete. ¿Por qué en la versión 1909 dice bendice a Dios y en la versión nueva, la que usamos nosotros, dice maldice a Dios? Y incluso otras versiones igual. Bueno, vamos a ver esta situación. Fíjense, es un problema de traducción. Dice así, el verbo hebreo barak, así se utiliza esa palabra. El verbo hebreo barak tiene el problema de que se puede traducir de dos maneras. Se puede traducir de dos maneras, como bendecir o maldecir. Por eso, otra vez, regresando aquí a la transparencia. Vamos a ver aquí. Aquí la transparencia. Por eso la versión 1909 tradujo bendice a Dios, porque ese verbo se puede traducir de esa manera, ¿sí? Entonces hay conflicto. Miren. Los de la Luz del Mundo utilizan la versión 1909. Si ustedes van al templo de la Luz del Mundo y les preguntan qué versión utilizan de la Biblia, le van a decir la 1909 porque es la de Dios. ¿Y saben qué texto sacan para decir que nosotros tenemos mal la Biblia? Es este. Porque dice, ¿cómo puede la mujer de Job maldecir cuando ella estaba con un esposo temeroso de Dios? Eso no puede ser. Ese es el argumento de los de la Luz del Mundo. Entonces dicen, mi versión dice, bendice Dios, es lo que dice aquí, en este texto. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver aquí, vamos a regresar. Entonces se puede traducir de dos maneras ese verbo. Y la correcta traducción irá de acuerdo al contexto. Ahora, normalmente se traduce en Job 2:9 maldice, que es la insinuación, fíjense, por eso es que se traduce como maldice, porque es la insinuación de la esposa para que Job, al maldecir a Dios, él, o sea, Dios le dé muerte a Job y termine sus sufrimientos. ¿Saben qué está pasando? O sea, miren, déjenme mencionar lo que está aquí en este comentario. Es como si fuera un tipo de eutanasia antigua. ¿Sí? Es decir, ya maldice a Dios y que Dios se enoje contigo y que dé muerte y se acabó tu sufrimiento. Y ya te vas con Dios. Así, en esa manera. Es como ahora que cuando una persona ya está en enfermedad terminal y con muchos dolores, pues ya mejor desconecta, ya mejor que se muere, ¿para qué está sufriendo? ¿No dicen así mucha gente? ¿Para qué estás torturando a tu familia? Ya mejor tiene que lo inyecten y le den el fin de su vida y ya que descanse. Así dice la gente. Entonces, esa es la eutanasia. Entonces, lo que estaba haciendo la esposa de Job, pues hasta cierto punto era una forma de clemencia, de que su esposo dejara de sufrir. Ya mejor que Dios le diera la muerte y ya, se fue. Claro, la esposa no entendía la situación, ¿sí? Y dice acá, la esposa no dice que Job se suicide, ojo, no dice que Job se suicide, sino que Dios acabe con su vida. O sea, que Job no tome el arma y se quite la vida, no, que Dios se encargue. Pero ¿cómo tenía que motivar Job a Dios para que le diera la muerte? Pues maldiciendo. Entonces, esa fue la expresión de la esposa. Entendemos entonces lo que quería decir la esposa. No era tanto que le orillara a abandonar la fe, sino que mejor terminaran sus sufrimientos. Esa era la situación. Vamos aquí todavía. Ahora, la expresión de lo que le dijo Job, ¿sí? Cuando leemos este versículo pareciera como que Job se enojó con la esposa y dice, ya, vete por allá. Como que le digo así, ya no quiero saber de ti, mira cómo me estás hablando. Hay que entender lo que dice Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, y no lo recibiremos. Ahora, tomemos en cuenta lo que dice la última frase de este versículo, que no pecó Job, pero ¿con qué? Con la boca. Ahora, casi por dónde pecamos lo más rápido posible. Pues
con la manera de hablar. Y sobre todo si estamos pasando por un momento difícil, porque se nos salen las expresiones, y nos enojamos, y se nos sale un sapo, una serpiente de ahí de la boca, ¿verdad? Porque estamos en una situación tensa. No, a veces hemos estado discutiendo en familia y de momento se nos sale una mala expresión. Pues sí, podía ser Job, pero Job no. Ahora, la palabra fatua que está utilizando aquí, hay que entender en la manera como se decidió Job. Vamos a ver aquí, por favor. Dice así. Fíjense bien, hermano. Job le quiso decir a su esposa: ¿te vas a comparar a aquellas mujeres necias sin temor de Dios? Vamos a regresar el texto, por favor. Dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Es decir, ahí está la comparación. No es que realmente fuera así, sino que se estaba asemejando, se estaba comparando. Y entonces lo que Job le está diciendo es esto. Vamos a ver aquí. ¿Sí? Te vas a comparar a aquellas mujeres de estas sin temor de Dios. O también, ¿por qué no piensas correctamente? Piensa correctamente, le estaba diciendo a Job. Ahora, número 3. La reprensión de Job fue para que ella no perdiera su fe. No te salgas del camino. No pienses mal. No estés atentando contra Dios. 4. Aunque la consideró fatua, no fue para herirla, sino encaminarla a la fe. Ahora, vamos a ver todavía una cosa más. 5. Si Job hubiera reprendido duramente a su esposa, Job hubiera caído en un pecado de la lengua. Vamos a Mateo 5:22, por favor. Mateo 5:22. Y alguien, por favor, que lea este texto y que... Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, si le dijo fatua a su esposa, entonces, ¿cómo quedaría este texto? ¿Sí? Entonces, ¿pecó o no pecó? Pues el texto dice que no pecó, y Dios lo está probando, no pecó. Entonces, ¿cómo fue que le dijo la palabra fatua? Pues se lo dijo otra vez aquí. Aunque la consideró fatua, no fue para herirla, sino encaminarla otra vez al camino correcto. Fíjense bien. Y por último, Job perdió todo menos a su esposa. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud, pero la esposa no, aunque le dijo eso. ¿Por qué? Porque la esposa continuó. ¿Y dónde la vemos? La vemos al final del libro, en el capítulo 42, versículo 13. ¿Por qué? Porque volvió a tener hijos con Job. Fijémonos, vamos al texto, por favor. 42 de Job. Y el versículo 13. Alguien que nos lo lea, por favor. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Muy bien. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Es decir, recuperó, o bueno, no recuperó, sino reemplazó por otros 10 hijos, sí, pero ¿con qué esposa? Con la misma. ¿Se volvió a casar? Pues es la misma. Entonces, la esposa ahí estaba presente. Y ¿no dice la gente que detrás de cada gran hombre? Pues ahí está. Ahora, hay que entender a la esposa de Job porque ella estaba sufriendo igual. Y estaba sufriendo de una manera también increíble. Ahora, imagínense, ahora la esposa no tenía hijos, no tenía propiedades, su esposo estaba enfermo. ¿Qué iba a hacer ella? Pues por eso buscó la manera de que, bueno, pues mira, no quiero verte sufrir, mejor ya que el Señor te lleve y ya, estés tranquilo allá con Él. Eso es lo que le quiso decir. Vamos acá. En el caso de Job, ya vamos a terminar.
Job se mantuvo firme en la enfermedad. Cuando dice la expresión que Job no pecó, se mantuvo firme aún a pesar de esa dolorosa enfermedad. Número 2, se mantuvo firme en la insinuación de lo que la esposa le hubiera dicho. Porque tal vez si Job hubiera dicho, bueno, pues tienes razón, te voy a hacer caso, dame un veneno y ya, se acabó mi vida. Pero no, se mantuvo firme en esa insinuación, que era una insinuación del diablo, porque el diablo estaba detrás de todo eso. Y número 3, se mantuvo firme en su convicción a Dios, porque fíjense bien, la convicción de Dios la podemos encontrar claramente en estas palabras. Dice, recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. Entonces, Dios nos puede dar y nos puede quitar, pues sea el nombre del Señor bendito, así lo dijo en el capítulo 1. Entonces debemos de someternos, pero fíjense bien que ahí está el problema de nuestra fe. Ahí está el problema de nuestra fe. Porque si nos va bien, ay sí, somos bien adoradores, pero si nos va mal, nos alejamos. Y le echamos la culpa a todo el mundo, le echamos la culpa al presidente, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a las leyes, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa al etcétera, etcétera, a todo el mundo. Pero ¿qué? Dios no puede quitar las cosas que tenemos. Él es dueño de todo. A ver, ¿cómo dice el Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que le habitan. Él puede quitarnos y darnos. Y Él puede hacer. Y no tiene que darnos cuenta. Porque Él es el Señor. Pero a veces le reclamamos a Dios, Dios, ¿por qué me está pasando este tipo de cosas? Y yo te sigo, yo me entrego a ti. Bueno, ¿y eso qué? Si no nos ganamos la gloria no nos da el Señor porque por nuestro esfuerzo, nos lo da por su pura gracia. Entonces debemos de ser conscientes de esa situación. Por eso es que Job no perdió su convicción, se mantuvo firme en su convicción. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Veamos este texto de la carta a los Hebreos. Este texto está relacionado con Moisés, pero la fe de Job estaba firme en el Señor, muy parecido a lo que estaba ocurriendo con la vida de Moisés. Dice, porque se mantuvo como viendo al invisible. Aún en su enfermedad, Job sabía que Dios estaba al tanto de su vida. Aún en la pérdida de sus hijos, aún en la pérdida de sus bienes, aún cuando su esposa se había dejado influenciar por el diablo, aún así, él seguía creyendo en su Dios. Miren qué increíble. Y vamos a ver este texto, que el apóstol Pablo lo escribe ahora para nosotros, por la gracia de nuestro Dios. Vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 3, del 1 al 3, todos juntos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Colosenses. ¿Dónde debemos de poner la mirada? En las cosas de arriba. En las cosas de arriba. En las cosas de Dios. Pero pues fíjense bien, nuestro cristianismo ahora es tan débil que con cualquier vientecito nos doblega. Si nos pasara lo de Job, no, hermanos, ya hubiéramos renegado de Dios. Pero qué bueno que Él nos lo dice, para mostrarnos y darnos el ejemplo que podemos mantenernos firmes, aún a pesar de todo, porque Dios ahí está presente. Dios nos abandonó. Dios no abandonó a Job, aunque estaba pasando por esa situación tan crítica, no lo había abandonado. Él estaba ahí al tanto de su vida y también lo va a hacer con nosotros. ¿Y cuál fue la última promesa del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20? Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Entonces el Señor está aquí con nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que abandonar la fe? ¿Por qué tenemos que renegar? ¿Por qué tenemos que actuar de manera indebida? Cuando el Señor ahí está y está dispuesto para ayudarnos. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. ¿Qué lección de Job para nuestras vidas? Bien. ¿Algún comentario, hermanos?